Hoy yo les voy a hablar acerca de lo que fue la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Ahora, para comenzar, creo que hay que remontarnos un poco años atrás. Esta no fue la primera vez que el pueblo o que el país de Afganistán era invadido, ¿verdad? Anteriormente se había dado de que la Unión Soviética mandó sus tropas en lo que era el año de 1989, porque en ese entonces se estaba dando una expansión por parte del régimen comunista para así de esa manera extender sus territorios. Ahora, la invasión de Estados Unidos a Afganistán surge y se da en lo que oscila el año de 2001, perdón, un 7 de octubre, cuando Estados Unidos decide invadir Afganistán. Ahora, esta respuesta fue violenta de un país poderoso hacia un país pobre, atrasado y podría decirse en vías de desarrollo. Afganistán se convierte en un campo de pruebas para un nuevo armamento americano, sin olvidar que Estados Unidos demuestra que es un país más poderoso en aspectos militares, económicos, entre otros, ¿verdad? Entonces la invasión justifica una razón. ¿Cuál es esta razón? La razón es por la búsqueda y la captura de un líder terrorista como lo es Osama Bin Laden, que es el líder del grupo terrorista Al Qaeda, ¿verdad? Entonces, ahora miremos y les voy a hablar acerca de una de las causas que podríamos decir fueron las causas inmediatas por las cuales Estados Unidos decidió invadir, ¿verdad? Tomó represalias en contra de este pueblo, ¿verdad? Los cuales una de la mayor, la mayor causa y la más importante fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas, al World Trade Center, ¿verdad? Que fue el 11 de septiembre. Y al mismo tiempo también el otro ataque al Pentágono por el grupo terrorista de que les mencioné anteriormente, el grupo terrorista Al Qaeda, que era liderado por Osama Bin Laden. El ataque terrorista fue llevado a cabo por unos terroristas kamikazes que secuestraron 4 aviones, todos con destino a Los Ángeles. Ahora, ya en el transcurso del vuelo, estos 4 aviones cambiaron su rumbo. 2 de ellos se estrellaron en lo que eran las Torres Gemelas. Uno de ellos era el Pentágono. Ahora, el cuarto no logró su objetivo, pero este iba guiado para Washington, lo que tenía como objetivo la Casa Blanca. Ahora, para conocer las razones que llevaron a cabo, que llevó este grupo terrorista a realizar estos atentados, hay que remontarnos un poquito al pasado inmediato de Afganistán, que durante la década de los 80 Afganistán sufrió una invasión por parte de la Unión Soviética y otra por parte de Estados Unidos. Salió con Afganistán para defenderse, ¿verdad? Ahora, contando la activa participación de Bin Laden consiguiendo expulsar a la Unión Soviética. Entonces, en aquel entonces, la Unión Soviética invade Afganistán. Afganistán, mediante ayuda y apoyo por parte de Estados Unidos, logra expulsar de su territorio al pueblo soviético. Ahora, años después, Estados Unidos apoya a Kuwait frente al conflicto de Irak. Bin Laden es un musulmán ortodoxo que considera que Estados Unidos no debe meterse en los asuntos árabes y le pide que no intervenga. Al no ser escuchado, decide convertirse en el enemigo de los Estados Unidos. El ataque se produjo sobre Afganistán porque Osama Bin Laden se refugió en este país porque una parte de ese terreno que conocía, ¿verdad?, debió su participación al bando americano cuando se produjo la invasión soviética a Afganistán y en otra que recibía apoyo de los talibanes. Ahora, ¿qué son los talibanes? Los talibanes son tribus que bajaron de las montañas afganas
con un nivel de vida precario y con un gran fanatismo religioso, ¿verdad? Considerados los guerreros islámicos, y que hacen una interpretación medieval de lo que es el Corán. En la década de los 90, Afganistán sometió a su población a una vida muy dura, atrasada y sin libertades, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver las partes implicadas en toda esta invasión, ¿verdad? Primero comencemos con lo que es Estados Unidos. Ahora, el presidente Ronald Reagan en aquel entonces colaboró armando y adiestrando a la resistencia afgana, ¿verdad? Eran entrenados por la CIA. ¿Para qué? ¿Verdad? Para así combatir el régimen soviético que invadió Afganistán en 1979, ¿verdad? Se fueron sumando combatientes y llegados de diferentes países musulmanes constituyeron las llamadas brigadas internacionales con el apoyo americano. Este núcleo llegó a ser el germen del grupo de los islamitas que al principio de los 90 crearon en diferentes países, ¿verdad? Ahora, en 1991, Estados Unidos quedó como la única potencia mundial. El estallido de la Guerra del Golfo marcó un hito decisivo en la definición de un nuevo papel de los Estados Unidos. Ahora, la intervención americana demostró que el mundo vivió una situación a partir de ese momento, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se confirma como en la potencia mundial y en la potencia internacional, y demostrar su poder de movilizar un buen número de naciones para intervenir, o sea, donde estuvieran sus intereses, ¿verdad? Para poner, o sea, sus intereses en juego. Ahora ya no existía una potencia capaz de oponerse a ellos. Ya no existía alguien que podía competir contra ellos. Tampoco intervendría nadie, o sea, en situaciones dramáticas, porque, o sea, nadie podía competir contra los intereses económicos con la influencia internacional que el pueblo estadounidense tenía. Ahora, el otro país o la otra parte implicada en toda esta invasión fue Afganistán. Tenemos que considerar, es uno de los países más pobres y minados del mundo. Ahora, su población subsiste en unas condiciones durísimas. La situación hoy en día era grave antes del 11 de septiembre, ¿verdad? Llevan sufriendo 22 años de guerra. Ahora es peor, ¿verdad? Hace 3 años vienen padeciendo hambruna y sequía, y lo peor que están atravesando en los últimos 30 años. Ahora la población se desplaza sin saber exactamente hacia dónde debe ir. Se estima que en estos momentos 1/3 ya ha abandonado el país. ¿Por qué? Por las situaciones actuales que está viviendo el país, por la situación, o sea, estamos viendo que la invasión de Estados Unidos, es cierto que fue en un cierto tiempo, a partir del 2001, con la muerte de Saddam Hussein, con la muerte de Osama Bin Laden, o sea, debió haberse retirado las tropas de ahí, pero aún así, Estados Unidos quiere mantener el control, y por lo mismo, o sea, decide mantener a la gente ahí y decide mantener el control de este país. Porque muchos pueden decir por la actividad petrolera que este país posee. Ahora, hay que tomar en cuenta varios factores, o sea, varias situaciones recientes que pueden estar afectando la situación actual de este país. Las consecuencias más inmediatas de este suceso, o sea, han producido varios afectos en toda la economía, en toda la política y en los aspectos sociales en este país. En lo que se refiere al ámbito social, ha causado grandes destrozos morales, ¿verdad? Ha aumentado el racismo, ha aumentado varias cosas, la xenofobia árabe en gran medida en los Estados Unidos.
hoy en día no se puede ver a nadie que posee una barba grande en los Estados Unidos porque ya piensan que es árabe y que tiene algo que ver con un grupo terrorista. Entonces las medidas de seguridad han ido aumentando con respecto a todos estos ataques. O sea, es cierto que Estados Unidos fue quien invadió a Afganistán, pero hay que tomar en cuenta que todo esto fue en represalia por todo lo que se vivió en lo que fue el atentado al 11 de septiembre, ¿verdad? En los aspectos económicos se ha ido creciendo a medio vapor, como puede considerarse, ¿verdad? Y esto ha afectado la economía de Estados Unidos en aquel entonces y hoy en día, no digamos en lo que fue, en lo que es Afganistán. Ahora, para hablar de consecuencias políticas que trajo todo esto, la OTAN ha dividido sus decisiones de ayudar o no a Estados Unidos, ¿verdad? Ya que algunos países creen que se está excediendo en los ataques contra los afganos, ¿verdad? Los alemanes, los ingleses están dispuestos a enviar soldados y Estados Unidos se los pide, pero países como Grecia, países como Portugal, países como España, Italia, han abogado por la cautela de pensar que Estados Unidos se está descontrolando. O sea, estamos viendo que la invasión es tan inminente, la invasión es tan fuerte, es tan severa, que hay países preocupados por la situación del país afgano. Ahora, gracias a este ataque, el problema ya existente entre palestinos e israelíes ha vuelto a surgir, aprovechando un desconcierto mundial. Israel ha atacado a los palestinos para intentarlos echar de su tierra, ¿verdad? El conflicto que enfrenta Israel comparte como parte del mundo árabe ha acentuado un protagonismo y hacer el instrumento reciente que los Estados Unidos tienen, ¿verdad? Estados Unidos, tradicionalmente aliado con Israel a los atentados del 11 de septiembre, ha conducido a su gobierno a mostrarse favorable ante las situaciones, ante la definitiva de un Estado palestino. Ahora, en mi opinión, creo que esta guerra de Estados Unidos ha atacado sin ningún motivo, o sea, coherente, a Afganistán con la excusa de estar buscando a Osama Bin Laden, que se encuentra presuntamente, o que se encontraba presuntamente escondido en ese país. Ahora, hoy en día, la realidad ya nos revela que supuestamente la muerte de Osama Bin Laden es inminente por parte de un grupo especializado de la fuerza militar, del Army de Estados Unidos. Estados Unidos, con esa excusa, pudo probar armamento nuevo, pudo además demostrar a todos los demás países con el ánimo de revancha hacia ellos que son la primera potencia económica mundial, tanto militar y política, ¿verdad? Para darse a respetar, como diríamos hoy en día. Pienso que además de perjudicar claramente a Afganistán en todos los sentidos, ya que esta es una situación que a todo país le iba a afectar, es muy delicada, entonces creo que el racismo por parte de la gente va a ir afectando. También ha provocado que dos países en constante guerra como Israel y Palestina vuelvan a revivir viejas y a revivir viejas heridas que estaban ya sanando sin que puedan parar la situación actual del mundo árabe con Estados Unidos. También hay gente que cree que Osama Bin Laden sea un producto imaginario producido por Estados Unidos para llevar a cabo todo lo dicho anteriormente. Ahora sabemos que Osama Bin Laden es parte del miembro de Al Qaeda, pero tal vez una de las razones, y Estados Unidos se excusó en todo esto para capturar a Osama Bin Laden, para invadir Afganistán y así podría decirse vengar lo que fue el atentado al Nueva York, al World Trade Center y al Pentágono el 11 de septiembre. Ahora, eso es lo que nos deja toda la que es la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Los ataques, todo lo que Estados Unidos hizo en ese país, el probar armamento, el probar armas nuevas, cosas nuevas, estrategias nuevas, y prácticamente destruir una nación que de por sí ya estaba en peligro, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo que quería compartir.